que han venido cogiendo auge poco a poco a lo largo de todos estos años. Estamos hablando de una tecnología que ya tiene bastantes años, viene del siglo pasado y estamos hablando de RFID como un sucesor ya natural, un estándar de facto que, digámoslo así, se empieza a imponer en el mercado. Por un lado, como algo necesario para el tema de lograr optimizar los procesos de seguimiento y trazabilidad de la mercancía, y vamos a ir mirando también temas de automatización y de sistematización, y bueno, y su gran aplicabilidad hoy en día a los centros de distribución, a la logística como tal. Si bien vamos a ver que RFID desde que nace empieza a tener una serie de aplicaciones, no solo en el tema de logística, sino en otros temas, medicina, seguimiento a animales, a biotecnología, enfocado también a temas que tienen que ver ahora con seguridad en la cadena, no solo de la logística, sino de la cadena de suministro y enfocado también a unos temas que tienen que ver con aplicaciones especiales, específicas, ¿no? Vamos a ir mirando entonces, estoy dándole un ratico más a ver, sí, yo creo que ya hay quórum y podemos empezar a revisar. ¿Me confirmas, Camila, que se vea bien la presentación? Sí, en el momento se ve la llamada. Ok, perfecto. Vamos a proyectarla y me dice si se ve bien la presentación, ¿ok? Listo, se ve perfecto. Okay. Yo, bueno, ya para los que no me conocen, yo soy ingeniero electrónico, razón por la cual me apasiona mucho este tema de RFID. Soy ingeniero logístico, con el tiempo me volví ingeniero logístico. Llevo casi 20 años trabajando en el tema de logística y de aplicación de tecnologías. Entonces, sin más preámbulo, para los que no me conocían, y con Luis Aníbal, con High Logistic, pues tenemos una relación de hace muchos años con Tecnopacking, con la cual yo trabajo en el tema de consultoría y en el tema de representación y distribución de muchos productos. Entre ellos, este año ya estamos vinculados a algunos proyectos que tienen que ver con el tema de gestión de la cadena de suministros y obviamente en sistemas de WMS, que vamos a mirar también algo muy interesante ahí, cómo la tecnología empieza a integrarse y ya no estamos hablando solamente de temas de electrónica o temas de dispositivos, sino que se empieza a coger mucho más fuerza el middleware, toda la parte del software, todo lo que corresponde a la integralidad con respecto a los otros sistemas de información. Entre ellos está, por supuesto, el ERP como sistema de recurso principal, SAP, Oracle, etcétera, que empiezan digamos, a tener ciertos requisitos en el tema, así como hablábamos ayer con los compañeros, con el colega y con los compañeros de varias empresas en el tema de blockchain, en el tema de seguridad. Pues también hemos visto que el nacimiento del RFID se debe a empresas como IBM, por ejemplo, que creó un estándar y luego lo vende y se lo vende a Sensormatic para que pueda crear su propio estándar de facto. ¿Listo? Para no distraerlos con imágenes, voy a congelar un poquito mi imagen y me voy para centrarme y también optimizar, hablando un poquito de tecnología, optimizar el ancho de banda. ¿Listo? Okay. Entonces, perfecto. Entonces, vamos a optimizar un poquito este tema del ancho de banda del canal. ¿Por qué les hablo de ancho de banda del canal? Porque el video, pues, es un tema que vamos a ir mirando, empieza a ser parte de todo este tema de la seguridad, ¿no? Yo quiero aprovechar para decirles que hoy estuve y los invito a la Feria de la Seguridad en Corferias en Bogotá, los que puedan estar, los que estén aquí en Bogotá y los que estén en otras ciudades que puedan venir. Hay algo de RFID ahí. Encontré un pabellón donde vamos a ir mirando
como el RFID como tecnología de comunicación, en donde yo lo que necesito es hacerle seguimiento a un tag, hacerle seguimiento a un dispositivo que me va a permitir lograr una trazabilidad, se empieza a integrar a otras soluciones de domótica y soluciones de seguridad a nivel de CCTV, a nivel de control de acceso, a un pabellón donde está una de las empresas colegas. Yo vengo de Cali también, estuve también con gente de Medellín en el tema de soluciones de trazabilidad de vehículos, está el tema de GPRS, que lo vamos a ir mirando también, algo que tiene que ver con el centro de distribución. Los centros de distribución ya son un aglomerado de tecnologías, y cuando hablamos de RFID, pues vamos a ir mirando que, digamos, tiene una aplicabilidad desde la cadena de suministros, desde el diseño del producto. Si el producto es delicado o es un producto muy costoso, podría requerir de un sistema de trazabilidad. El empaque, donde vamos a ir mirando también el empaque, cómo empieza a tener efecto en el tema de estas soluciones, hasta llegar a soluciones mucho más grandes, que es el almacenamiento y, por supuesto, el requerimiento de gestión de inventarios y, obviamente, la distribución en el tema de transporte. No importa que sea tercerizado, las empresas hoy en día a nivel de servicios 3PL, 4PL nos están exigiendo, digamos, un mayor nivel de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, no solo la seguridad física del activo, donde esto va a tener que ver un poco con el tema de gestión de activos también, sino también de la seguridad en cuanto al proceso, ¿verdad? Entonces, ahí viene un tema de cómo hacer el seguimiento a un proceso, estar seguro que realmente el dispositivo, la orden de pedido está completa, si la orden de pedido está en el puerto o en el, digamos, como en la bahía de despacho correcta. Si el panel, el pallet está completo, el pallet como unidad de carga, unidad de consolidación de carga. Ya vamos a ver también un poco este tema de la aplicabilidad del RFID para identificar ese pallet y poder tener certeza. Pero antes digamos, como de meternos en el mundo de RFID, veamos un poquito de historia y un poquito de qué es un RFID. O sea, todo el mundo pues ya conoce qué es RFID, no vengo a repetir cosas que están en la web. Pueden ver muchos videos. De hecho, muchas de las cosas las capturé de pantallas que estaban en videos, en presentaciones, obviamente en libros, ebooks, que son muy interesantes de RFID. Es una tecnología que, si vamos a hablar de historia, concretamente empieza a desarrollar soluciones de logística por los años 70. Eh, si bien estamos hablando ya casi que poco más de 80 años, estamos hablando de años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde pues digamos, los requerimientos en cuanto a trazabilidad, en cuanto a seguimiento de activos, seguimiento de personas, seguimiento de objetos, se vuelve un poco más, digamos, aterriza un poco más a la parte de las economías de aplicación, ¿no? Ya veíamos el radar en ese momento, pero se necesitaba una tecnología que permitiera hacer la detección, o sea, hacer una telemetría. Y si hablamos en conceptos de lo que corresponde a la electrónica y a las telecomunicaciones, es un sistema más de telecomunicaciones telemétrico de detección, que nace también, y es más, el pionero del radar, el señor Watson, empieza a generar una patente que permite hacer un seguimiento por radiofrecuencia, ¿no? Pero digamos, el RFID, vamos a ver que es una forma y nace de una forma de autenticación, ¿sí? Y logra, digamos, como captar esta filosofía de captar la data, o sea, de capturar la información, la data, y poder procesar una identificación, que lo veíamos también como parte también de la cadena de suministro en el tema de blockchain ayer, en el tema de la seguridad, ¿no? De que lo que yo estoy llevando, pues es lo correcto, que la orden de pedido corresponde
a los productos que estoy llevando, pero también vamos a mirar una parte pues que tiene que ver con procesos, ¿no? Entonces, digamos que es, si lo miramos desde el concepto de un sistema, un modelo de comunicación, es un sistema más de captura de información, de data para la identificación. O sea, es como un complemento, y vamos a ir mirando que es un complemento tecnológico, o una evolución natural, y yo diría, de este tema de la captura de la información. Y automáticamente pues nos llevamos vamos hacia el mundo de lo que es los códigos de barra, ¿no? Todo lo que es el sistema o las tecnologías para la identificación de productos. Entonces, esa evolución que empezamos a mirar a nivel de componentes, ¿qué requiere hoy en día un sistema? Y nace una estándar que es el UPC, unificado de productos para la identificación de productos, cómo descifrar las características de un producto, cómo identificar los componentes de datos que requiere una información para poder lograr captar, eh, digamos, por lo menos en los procesos. Ya después vamos a ir mirando este tema de requerimientos de tiempo real, el tema de la evolución natural del just in time para el tema de gestión de inventarios y todo el tema pues que tiene que ver con la aplicabilidad pues de toda esta, digamos, simbología, de toda esta codificación, pues para algo un poco más automatizado, ¿no? Que ahí eso es lo que impulsa el RFID ya en la aplicación de la logística. Entonces, digamos que a partir de un código que ya estaba siendo definido en su momento, parte un estándar de, digamos, de identificación y de trazabilidad, va llegando a lograr conformar, digamos, una serie de características que lograron, digamos, afianzar en algún momento un cierto nivel de sistematización de la información y en su momento, obviamente, se empezó a, digamos, a codificar y a encontrar la forma de cómo lograr captar mayor cantidad de información o poder identificar de una manera mucho más completa el producto a partir de una simbología, a partir de un elemento o de un componente, y de ahí nace pues obviamente este tema de la historia y pues obviamente los invito a ustedes también a repasar la historia del código de barra, que es muy interesante, es bastante larga, hay mucha información frente a eso. Y fíjense que estamos hablando de aplicabilidad ya en los años 70 para sistematizar de manera mucho más rápida la información que captamos de un producto. Eh, Ahí viene un tema que nace ahí a colación, empezó a trabajarse desde ese entonces. Muchos de los investigadores, y entre ellos pues hace parte del grupo algunas empresas que fueron abanderadas. Luego Walmart coge el tema y lo afianza y digamos lo trata de imponer a nivel como estándar de facto en la industria del retail, pero había muchas, digamos, empresas de investigación, entre ellas el MIT, el EAN, pues como evolución del código primario, que era el código base a nivel de bits, que ya empezaron a trabajar ya con códigos ya no de 2 bits, sino de 5 bits, luego de 8 bits, luego de 12 bits, hasta el código EAN, que es de 13 caracteres, para poder empezar a identificar de manera mucho más, digamos, determinística el tema del producto, ¿no? Y la idea era no solo identificar al producto desde su característica como objeto de venta, o sea, un SKU que identificara solamente el producto a nivel, pues, digamos, de lo que era el nombre del producto, las características, de pronto el fabricante, etcétera, sino que ya empezó a nacer otro tema, otros conceptos, como por ejemplo la filología de producto, que era lograr entender el producto en su característica base, o sea, tener mayor cantidad de información en una base de datos para poderlo identificar. Ahora, lo importante aquí era, pues obviamente, tener un manejo del inventario, de la disponibilidad, del stock, que vamos a mirar que tiene un efecto inmediato en el tema de lo que es la ruptura de stock, en el tema de seguimiento y trazabilidad del producto.
y también ver otros elementos, peso, dimensiones, características del fabricante, un tiempo de caducidad, etcétera, que empezaron, digamos, a lograr identificar aún mayor, digamos, algunos tipos de tecnologías. En ese entonces, pues ya nace la tecnología a nivel de código de barras como un estándar ya en la logística, ¿no? Entonces, las primeras tecnologías de automatización que ya empezaron a manejar códigos, incluso código de 128, el código de EAN, etcétera. Y el tema de etiqueteado. Ahí viene un tema que empezaron a analizar y que dio origen también al RFID porque pues, todo esto implica una logística dentro de la logística, o sea, una logística que hay que cumplir antes de disponer de un código específico para la identificación de producto. Entonces, por ejemplo, la logística de impresión, ¿no? Las tecnologías en ese entonces que necesitaban, obviamente, diferenciar la barra del espacio, las características, el número de componentes de barra espacio, similar a un código tipo Morse, luego un código binario, luego un código que permitiera, digamos, manejar caracteres hexadecimales, etcétera, donde, pues obviamente habían limitaciones en ese momento, habían problemas en el tema de impresión y eso pues obviamente en ese entonces encarecía el uso masivo, digamos, hasta llegar obviamente a desarrollar la tecnología como tal de código de barras para lograr identificar de manera unívoca pues ya el tema a nivel del componente data, ¿no? Entonces ya hay una data que implica obviamente una simbología de la data que implica obviamente manejar una serie de bits para identificar los componentes de inicio, el código del producto, el del fabricante, las características del producto como tal, la información base y que por lo menos dio origen a un cierto nivel de trazabilidad de la mercancía y obviamente pues logró desarrollar los estándares, entre ellos pues, las empresas como GS1 en ese entonces pues ya empezó a hacer. Y empezaron pues obviamente lograr identificar o a diferenciar las diferentes formas de mejorar el volumen de información, sobre todo en el tema del orden, o sea, la trazabilidad en el orden de la secuencia de la data y obviamente de los componentes de información que debía tener cada código. Digamos que allí empezó una gran explosión, obviamente, en temas del apoyo de una cantidad de instituciones, de universidades, obviamente, de empresas de retail, y pues a eso se sumó una cantidad de servicios logísticos que lograron impulsar la codificación por barras, por código de barras, hasta llegar a los estándares que nosotros manejamos con ciertos niveles de limitación en cuanto a espacio, características del código frente al tipo de producto. eh, si bien vamos a ver que pues aquí no tenemos limitaciones en cuanto a las características físicas, que sí lo vamos a ver en RFID con respecto, por ejemplo, si hay mucho componente de líquidos que absorben la energía de radiopropagación o si empezáramos a trabajar con dispositivos pegados a componentes metálicos, que también la parte metálica pues genera múltiples componentes de información por reflexiones, ¿no? Todo el tema de las, del fading, ¿no? Toda la parte de desvanecimiento de la señal, porque vamos a mirar que de todo modo esto no deja de ser una tecnología de telecomunicación. Entonces, digamos que allí no hubo este tema de limitación, pero sí habían limitaciones en cuanto a el nivel de robustez. O sea, pues esto es un papel, o sea, un papel impreso que tiene un tiempo de caducidad. El tema también de el tamaño. Yo atiendo, por ejemplo, L'Oréal Colombia, L'Oréal México. L'Oréal México, pues tener un labial, si hablamos de un labial normal, pues yo te entiendo, pero un labial de investigación, de última tecnología, donde, pues digamos, se está haciendo una prueba
a nivel de lo que ellos llaman el beauty tech, las señales de beauty tech, donde la señal, el componente de ese labial para la identificación no puede hacerse directamente con una etiqueta porque primero daña la estética del labial. Estamos hablando de cuidado personal y obviamente de moda, digámoslo así, de belleza. Y segundo, pues obviamente el tamaño, ¿verdad? Entonces, hacer una etiqueta del tamaño de un labial o del tamaño de una pestañina, pues obviamente pues hay ciertas limitaciones que nos llevan digamos, a entender el por qué evolucionamos hacia otro tipo de componentes, que obviamente sí lo hay. De hecho, se logró llegar a tamaños muy reducidos en cuanto a códigos de barra, pero que ya empezó digamos, como a lograr identificar, digamos, otro tipo de tecnologías que me permitieran mejorar el tamaño y pues obviamente hubo investigación en otros países, entre ellos el código japonés, el JAN 13, bueno, hasta llegar incluso a tecnologías que se podían incluso lograr codificar con Sí, software Max. ya abierto, ¿no? Por ejemplo, esta es una tarjeta de Arduino donde yo puedo Ok. con un software lograr identificar el tamaño mínimo de etiqueta con el cual yo puedo trabajar. Eh, Obviamente, pues ya ciertos niveles digamos, de resolución eh, frente a lo que se empezó a analizar ya en el tema de masificación del código, era el tema de, bueno, en gran volumen, si yo estoy hablando de 4 o 5 productos, pues no tengo problema, pero si estoy hablando de Team Food, estoy hablando de Grupo Familia, bueno, Familia no tanto, pero Colombina S.A., que tiene un número ya grande de referencias, eh, pues ya lograr identificar unívocamente cada componente de información a nivel de SKU y toda la información adicional que se empezaba a requerir en ese entonces, y estoy hablando finales años 80, 90 y ya principios terminando ya el milenio, pues había que entrar a mirar pues este tema de volumen frente al número de etiquetas que necesito armar, el nivel de resolución y algunas limitantes en cuanto a la capacidad de los escáneres, ¿no? Entonces, eso había que entrar a mirar. Lo mismo el tema de combinación de colores, que pues habían unos colores que se podían combinar para lograr el escaneo, otros no. Entonces, si ya yo tenía una serie de componentes, pues obviamente el tema se volvía más complicado. Lo mismo en el tema de la evolución de los escáneres, pues el tema de la proyección del haz de luz, el tema el nivel de tecnología al cual se llegó en cuanto a la resolución de tecnología frente al tema del escáner y el nivel de velocidad frente al tema también de poder escanear y tener un cierto nivel ya de fiabilidad, ¿no? Pero ya, ahorita viene un tema y aparte de todos los indicadores, los KPIs que manejamos en logística, pues ahí ahorita vienen identificadores de confiabilidad en cuanto a dispositivos, ¿no? Entonces hay que empezar a meter acá en este tema de la logística. En un centro de distribución no solo te miden en el tema de qué tan confiable es tu inventario, sino que qué tan confiable es la lectura de tu escáner frente al tema. Entonces el nivel de fiabilidad puede estar en el orden debería estar en el orden de 99,999 o estar llegando a los límites de un 6 sigma, ¿no? Entonces, ahí viene un tema y es cómo lograr De los, sí. capturar la información. Les pido que cierren los micrófonos. Capturar la información en el nivel de resolución a la velocidad que se requiere y con la tecnología que obviamente fue evolucionando y que, bueno, ha venido evolucionando y tenemos todavía soluciones muy confiables en este momento ya a nivel de barcodes, toda la parte de soluciones que ustedes ya han venido manejando, sobre todo los que ya están metidos en este tema de la tecnificación de la logística en cuanto a la trazabilidad o en cuanto a la gestión de inventario, o también en cuanto a la capacidad de respuesta para
hacerle seguimiento a una orden de pedido utilizando ya sistemas de información como son WMS en el tema de almacén o sistemas de gestión de inventarios para la optimización y seguimiento hasta llegar a tecnologías que lo vamos a ver en los centros de distribución de picking automático, donde en la medida que yo voy requiriendo cada día mayor cantidad de volúmenes de producto o diferenciar los niveles de producto, pues voy a tener que recurrir pues obviamente a este tema de un nivel alto de sistematización y por supuesto de códigos de barra con un nivel de resolución mucho más alto. Digamos, y ahí viene un paradigma que también desde ya quiero empezar a romper y es en el tema de los mitos y leyendas que hablábamos ayer con el tema de blockchain, también acá también se cumple, ¿no? Y es que mucha gente dice, bueno, ok, yo salto a RFID y ya me olvido de códigos de barra, pues no, no, por dos razones. Una, también por esquemas de seguridad la tecnología no es 100% infalible, o sea, y más cuando se habla de tecnología inalámbrica, tecnología de radiofrecuencia. eh, los dispositivos pueden fallar, los lectores, las lectoras de RFID pueden fallar, y eso en un centro de distribución. Alguien me decía, y precisamente esa es la paradoja, ¿no? Yo leo muchas más etiquetas con RFID en un solo y de manera un poco más automatizada, y no es que reemplace al ser humano, porque no lo va a reemplazar, porque igual vamos a tener que depender también del ese cabo último. Alguien me decía, no, pero si yo quiero sistematizar todo, ok, ¿y las órdenes de emergentes? ¿Qué va a hacer usted con las órdenes de emergentes? ¿Cómo así? O sea, si te da una orden de pedido, tienes una prioridad de un cliente X, donde tienes que una orden de emergente cambiarla. Tú no te vas a poder manejar todo con pallets, que es muy chévere. Yo apoyo esa tecnología frente al tema de tener carga consolidada en un pallet y ponerle al pallet un RFID y se acabó la cosa. ¿Sí? Me olvido cumplo con mi tiempo de respuesta, mi just in time, mejoro los tiempos Pero si hay una orden emergente y tengo que abrir un pallet y tengo que sacar, o sea, la logística no es dinámica y la logística hay que pensarla siempre desde el concepto de que cualquier cosa puede pasar. Entonces, nunca vamos a decir que el RFID va a trasladar o va a acabar con los códigos de barra, porque siempre voy a tener que identificar mi producto de manera unitaria, obviamente bueno, es cierto que el RFID, ya llevamos más de 20 años, 30 y pico años, en temas de consolidación de tecnologías de tags mucho más económicos, ¿no? O sea que podemos ponerle un tag a cada producto si quisiéramos. Solo que no es comparativo y obviamente tendríamos que entrar a mirar en el diseño del proyecto si realmente es viable o no. Entonces, esto ya aterrizado en temas reales, no es un tema de solo cambiar de tecnología. O sea, y la recomendación, lo vamos a ver al final, es hacer un buen diseño y tener el acompañamiento de una empresa que trabaje o bien un integrador o bien una empresa de consultoría que los lleve de la mano hacia el diseño de proyecto, ¿no? O sea, hacia la parte del diseño de proyecto a partir de un modelo de negocio real y concreto donde yo tengo que mirar las N posibilidades que se puedan presentar. Entonces, vamos a mirar que con base en el tema, nacen una serie de tecnologías y bueno, vamos a encontrarnos también con soluciones de Bluetooth, lo que hablan de NFC, o sea, la parte de Near Field Communication, comunicación de corta distancia, que es la que se utiliza en el tema de tarjetas, etcétera. No lo vamos a ver acá porque estamos centrados en RFID, pero saber que sí existen, que sí se dan y que hay tecnologías incluso de Wi-Fi que se nos están metiendo acá, no solo Bluetooth, sino Wi-Fi en el mundo del 2.4 y 5,8 GHz, donde ya yo fuera de que quiero identificar mi handheld y mis portátiles y mis dispositivos de captura de información, entonces quiero aprovechar la misma tecnología para hacerle seguimiento y trazabilidad al producto. Vamos a ver que eso tiene sus bemoles ahí y entre ellos el tema de la interferencia, ¿no? Yo no puedo meterle a todo un centro de distribución todo en 5.4, en 2.4, en 5.8,
o incluso en tecnologías que pueden estar muy cercanas a lo que estamos manejando en RFID, que es HF, digamos LF, alta frecuencia, que están más orientadas hacia el tema de acceso y toda la cosa, y a lo que ya se está imponiendo como estándar de facto, que es su HF en la banda de 960 MHz. Pero digamos que fundamental es lograr encontrar como una solución, ¿verdad?, de equilibrio frente a lo que ya se ha impuesto, en lo que ya se ha avanzado en temas de tecnología, en temas de investigación y obviamente en temas de masificación. Y estamos hablando pues de dispositivos, escáneres, dispositivos que permitan lograr capturar el nivel de resolución en los diferentes tipos de códigos de barra que ya teníamos anteriormente. Entonces, si nos salimos de ahí, pues yo puedo incluso establecer una solución e incluso llevarla al punto de hacer mi propia solución y mi propio lector. De hecho, en la web ustedes van a encontrar muchas cosas en Arduino, los que somos electrónicos, pues que podemos lograr incluso niveles de resolución con cámaras que ya tienen ese nivel de detección, llegar a algo muy interesante, ¿no? Lo mismo en el tema de software, ¿sí? Aquí viene un tema y es que esta vaina no funciona solamente con poner unos códigos, poner unos lectores, sean escáner, código de barra o en este caso en RFID que vamos a ir mirando en el tema de lectoras, o dispositivos que ya están integrados a los dispositivos móviles, que digamos, ahorita hay un punto intermexo ahí entre la tecnología anterior y la nueva, y podemos hacer, Zebra lo tiene GPGIM, lo tienen algunos otros fabricantes en el tema de poder ir migrando de soluciones anteriores con mi handheld o con mis dispositivos de lectoras a RFID. Pero digamos que ahí no acaba la cosa. Ahí viene un tema y es que el middleware, toda la parte que es el software que me permite gestionar esta información, también empieza a desempeñar un rol bien importante. Entonces, obviamente, hubo un desarrollo muy grande frente al tema de códigos de barra y obviamente hay ya soluciones muy robustas, incluso gratuitas, GNU, apoyadas por comunidades ya de software abierto en el tema de poder capturar información a nivel de códigos y poder lograr afianzar ciertos niveles de tecnología y de resolución frente a lo que se tenía anteriormente. Entonces, ahí vamos a mirar en este tema. Y bueno, comentarles que ahí comienza la cosa porque pues, lo que pasó en ese momento era por fuera de la logística y era poder identificar mediante dispositivos de radiofrecuencia algunos elementos que ya se tenían en las soluciones que se tenían de telemetría y detección. Entonces, vamos un poco al tema de lo que es el famoso sistema de identificación de amigo y enemigo, o sea, el tema del IFF System, que es un sistema que fue, digamos, desarrollado en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial. Buena parte lo hicieron los aliados, pero ya esa investigación lo estaba haciendo Alemania para identificar pues sus dispositivos. Entonces, eso lo capturó algunos investigadores, entre ellos estaba Watson, el creador digamos, el desarrollador de la tecnología del radar, y poder identificar qué aviones eran amigos y qué aviones eran enemigos utilizando un dispositivo de radiofrecuencia aparte del radar. O sea, el radar no identificaba en ese momento que en los puntitos, en los push point, los sistemas de quién era amigo y enemigo. Y eso desarrolló, pues obviamente empezó a desarrollar también eso en la tecnología militar, ya en dispositivos manuales o en la guerra, pues el lograr identificar quiénes eran amigos y quiénes eran enemigos, hasta lograr utilizar sistemas ya en lo que es la aeronáutica, en la aviónica, todo el tema de dispositivos. Incluso, fíjense, por ejemplo, en la guerra, eh, cuando habían condiciones no ambientales, no óptimas, poder identificar o interrogar a través de un haz de radiocomunicación si
el que estaba adelante era un aliado, era un amigo o era el enemigo. Entonces, se podía detectar de alguna manera el dispositivo utilizando este tema. Eso pues fue migrando y para resumirle, porque esto es un tema largo, nos podíamos quedar una hora en solo la historia de la radiofrecuencia, pues en el tema de vigilancia, ¿no? A nivel de artículos ya, donde lo que se lograba detectar era a través de un proceso de un transmisor, un transponder y un dispositivo muy económico que solamente modulaba la señal, pues encontrar si ese artículo era sacado o no del almacén y digamos que eso es socializado. Bueno, obviamente hubo una serie de investigaciones aplicadas sobre todo en medicina que fueron revelando pues algunas, digamos, alternativas y entre ellos pues hubo una serie de estándares de la IEEE, la 802.15 en su, digamos, en su ítem número 4, en su artículo, en su sección 4, perdón, donde identificaban ciertos, digamos, ciertas tecnologías de radiofrecuencia que se podían masificar y utilizar ya en el seguimiento de dispositivos. Digamos, era solamente de detección en ese momento y empezaron a trabajar inicialmente para el caso anterior, pues en la banda de muy baja frecuencia, la banda de baja frecuencia, low frequency, de 125 kilohertz, dispositivos muy económicos. Luego pasamos a la banda de 13,5 megahertz, en la banda de HF, y empezamos pues obviamente a trabajar dispositivos con un rango mucho más alto, la frecuencia alta, no muy alta, pero porque la frecuencia muy alta vamos a ver que tiene ciertos también problemas de desvanecimiento y multitrayectorias y una serie de interferencias que pues no nos va a permitir trabajar en distancias muy grandes, sino en distancias más bien cortas, logrando hasta los 18 metros y en este momento pues con el tema de los dispositivos activos pues logramos distancias aún mayores. Y obviamente con el avance del tema de los transponder, de la reducción de los transponder y obviamente de alguna manera cierto avance que ya se tenía en el tema de antenas, sistemas de detección, esquemas de modulación, sobre todo en modulación digital, o sea, ASK, básicamente, y luego en lo que es la frecuencia y en banda de fase, o sea, FSK y PSK, que eso pues obviamente es un tema mucho más técnico, que no lo alcanzamos a ver ahora, pero bien interesante. Y eso lo que hizo fue empezar a migrar hacia el tema de dispositivos TACs. Lo primero que se empezó a desarrollar también era poder lograr capturar, digamos, a través de una modulación de señal con un RFID pasivo, los tags que se podían colocar en dispositivos y con una reducción de costos y muy pequeños para poder lograr unos rangos de lectura, una velocidad relativamente buena en ese momento de transferencia de información y con condiciones a nivel de materiales y de medio ambiente pues adecuadas, ¿no? También obviamente impactó eso en el tema de regulación, porque cada país empezó a generar su propia regulación y esto se volvió un zambapalo pues obviamente en el tema de regulaciones, pero que se empezó a, digamos, como a masificar y obviamente a algunas entidades pues empezaron como a consolidar la información y venga, pongámonos de acuerdo a revisar en qué frecuencias vamos a trabajar. Porque aquí viene un tema también interesante. No hay estandarizaciones como tales a nivel, digamos, de que haya una entidad. Bueno, hay entidades que se encargaron un poco de este tema, sobre todo con el acompañamiento de ciertas instituciones avaladas ya a nivel mundial, pero que no, o sea, pero no implicó que implantaran una tecnología totalmente estandarizada completa. Entonces tú me dices, no, pues no tengo ningún problema, yo trabajo con mi RFID y que el otro trabaje con su RFID como quiera. No, friend, no, amigo. Estamos en una era de la globalización y las cadenas
de abastecimiento son globales y son internacionales. Y la idea es que si yo tengo un TAC, pues me sirva hasta cierto destino y que el compañero pues allá pueda también disponer de esa tecnología. Sobre todo, obviamente, si es mi empresa, que es una multinacional, donde tengo almacenes en Guatemala, tengo almacenes en México y tengo almacenes en España. Entonces necesito que esto por lo menos tenga un cierto nivel de regulación. Entonces ahí empezaron a trabajar y obviamente pues aquí en el tema de TAC, como les decía, se llegó incluso hasta la UHF, que obviamente se impone ya como estándar para también los TAC activos, ya en la banda de 800 a 960 megahertz, con un rango de lectura que ya pasaba del orden de los 3 metros, que era, pues digamos, adecuado para los requerimientos que se tenían en el momento en cuanto a trazabilidad, en cuanto a seguimiento, y también con una velocidad mediana del orden de cientos de bits por segundo y con una capacidad de almacenar cierto volumen de información. Porque ahí viene un tema que empieza a despegarse de aquí. Si bien estábamos tratando de reemplazar códigos de barra frente al tema de leer o captar la información de un código hacia un sistema inalámbrico, pues acá no. O sea, aquí ya dijeron, venga, si yo puedo hacer eso y tengo la capacidad electrónica, de microelectrónica, de poder generar un mayor volumen de información utilizando un esquema de modulación sencillo para enviar una serie de bits por radiofrecuencia, pues ya a mí no me basta ya con el código de la compañía, el SKU, la identificación del producto, sino que venga, yo quiero otra información adicional hasta llegar obviamente a integrar datos que ya tienen que ver, y aquí viene el tema de que nos empezamos a apartar en el tema de lograr capturar la información, mayor volumen de información para disponer de mayor volumen de datos para seguimiento, trazabilidad, gestión de inventarios, poder definir las condiciones de operación, optimizar las condiciones del trazado y de la trazabilidad, obviamente, del producto. Y bueno, se empezó a hacer un análisis a nivel global, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de la UHF a nivel mundial. Y bueno, todo este tema de historia, pues es bien fascinante decirles, pues que obviamente ya desde los años 60, 70, pues ya se patentaron productos, se definieron estándares. IBM, pues obviamente arrancó muy bien, generó un estándar que iba con muy buena acogida en el mercado, pero por condiciones financieras, pues le tocó vender esa unidad, se la vendió a Sensormatic y bueno, Sensormatic a su vez la masificó y bueno, hubo una serie de cosas y en la web encuentran toda la historia de RFID. Lo interesante aquí, pues obviamente mirar algunos temas relacionados obviamente también con la evolución de los equipos, de los dispositivos, porque obviamente, listo, yo tengo el dispositivo, pero necesito unos elementos, unas antenas, unos transductores de señal y unas lectoras que me permitieran, digamos que, afianzar la tecnología, captar ese nivel de información que era mínimo, pero que obviamente está en un ambiente muy ruidoso, o sea, tener unos filtros que me permitieran capturar la información de manera mucho más confiable, ¿no? Entonces hay una evolución que lo irán mirando ustedes en el tema de lo que corresponde. Esta presentación yo se las dejo en PDF con High Logistic, siempre entrega sus presentaciones. Entonces viene un tema interesante en el tema de la evolución de los RFID pasivos, donde fue mayor, donde se hubo más investigación y obviamente de aplicabilidad inmediata a la logística. Si bien, como les decía, hubo otro tipo de soluciones, hasta llegar obviamente a sistemas EPC en diferentes versiones, RFID para captar información de datos electrónicos, de enviar información a mayor distancia y a un volumen de datos más eh, alto. Entonces, digamos que pues eso ha hecho que todo este tema de los dispositivos a nivel de tags
pues evolucione hasta el punto pues de ya hablar de biotecnología, de enviar tags, por ejemplo, en los sistemas de digestión de las vacas o de seguimiento de un humano, por ejemplo. Si es un político de gran importancia, se le aplica un tag se le puede aplicar un tag. De hecho, hay unas presentaciones muy interesantes y ese tag permite hacerle monitoreo y seguimiento. Los que hemos trabajado en el tema de seguridad, yo trabajé un tiempo en el tema de seguridad con empresas importantes acá en Colombia. En el puerto de Buenaventura, donde estuve un tiempo también, en mirar el tema de cómo hacerle seguimiento pues, a un vehículo de gama alta, o si la persona era secuestrada, pues el mismo activo ya se volvía objetivo, entonces hasta ese nivel de aplicación, ¿no? Y en el tema de la logística, pues obviamente, el tema de tags más robustos y vamos a ir mirando el tema de la aplicabilidad ya con paneles, con temas de seguimiento ya no a un producto, sino pues obviamente a un pallet, ¿no? A un pallet, o seguimiento a los mismos dispositivos de alistamiento de carga, de empaques, donde pues es el fuerte de nosotros como Tecnopacking en el tema de poder afianzar pues soluciones para la trazabilidad ya específica dependiendo de la aplicación, porque esto no es, venga, yo aplico RFID como sea, no, es para la aplicación, el modelo. Lo primero que hay que mirar es el modelo de negocio y plantearlo de manera mucho más específico, porque vamos a encontrar, estamos hablando ya de una tecnología que ha venido madurando bastante en los últimos años. Si hablamos de los dispositivos a nivel de los line tags, que son los que manejan ahorita en este momento las compañías, pues yo puedo combinar mi tag impreso con mi tag electrónico y poder lograr órdenes de magnitud en el tema de tiempos de respuesta y de velocidad en el supply chain, pues mucho más avanzados. Y obviamente pues también las compañías que comercializan esto pues han logrado afianzar soluciones mucho más complejas, ¿no? En el tema, si hablamos de centros de distribución, donde ya los niveles de tecnología o de microelectrónica pueden llegar a niveles de resolución mucho más amplios. Lo mismo en el tema del uso del espectro de frecuencia. Vamos a encontrar diferentes dispositivos y lectoras también que me van a permitir captar información para diferentes tipos de aplicaciones. Los invito a mirar eso y obviamente con High Logistic y la empresa con Tecnopacking, en el momento que ustedes lo necesiten, podríamos revisar un proyecto a nivel de caso de negocio y mirar el tema de manera global. Ya lo demás se lo cedemos a un integrador. El tema de dispositivos, hay todo lo que tú quieras en el mundo. En Colombia ha habido un gran avance de afianzar. Estas empresas ya están en Colombia, ya tienen afianzado un mercado. A nosotros como consultores y obviamente también como integradores nos interesa mucho llegar al tema de entender el caso y obviamente definirlo desde el concepto de la planificación y de la implementación o de rediseño, porque hay gente que tiene ya RFID, pero hay fallas o hay cosas que por mejorar, entonces se pueden afianzar algunos proyectos. Eh, el tema de la integralidad, como les decía, en el middleware nos lleva obviamente a definir los estándares que se estén manejando en el momento. Y alguien me decía, no, venga, pero yo lo que necesito es un sistema muy simple de RFID aparte, pero lo puedes integrar con tu red cableada, puedes enviar la misma información a través de dispositivos inalámbricos que incluso ya captan información de las lectoras, dispositivos hechos para eso y que tienen una serie de aplicabilidad con una serie de protocolos que pueden ser de propósito múltiple. O sea, yo puedo tener en un mismo esquema de radiofrecuencia protocolos de automatización, protocolos de control de acceso que manejan RFID, protocolos exclusivamente dados para el tema de trazabilidad de productos, etcétera. Entonces, venga, hay que mirarlo
desde el concepto de la aplicación y también desde la integralidad con los otros sistemas de información, y el middleware ahí también vuelve otra vez a surgir como un actor principal en el tema. Fíjense que yo puedo tener RFID para gestión de activos, puedo tener RFID. Me encontré con una empresa hoy en día en el tema de acá de Corferias, en el tema, estoy en Bogotá ahorita, pero yo estoy viajando continuamente. Las personas que estén en otras ciudades nos dicen y miramos de primera mano las soluciones que ustedes tienen. Hay un tema interesante que encontré hoy y es que hay activos o hay aplicaciones de RFID no solo para gestión de activos, sino para gestión de mantenimiento. Una empresa que está usando software de gestión de mantenimiento y utiliza tecnología RFID para hacerle seguimiento a incluso las partes componentes, los dispositivos. Por ejemplo, hay sistemas costosísimos de mantenimiento, instrumentación, perdón, de mantenimiento. Yo en algún momento estuve un poquito ahí metido en Lean Manufacturing y temas de ISO 50000. Entonces, hay un tema muy interesante de gestión de mantenimiento que ya tienen uso de RFID. Productos, hay una gama interesante de productos que hay ahora en diferentes tipos de aplicaciones y con base en eso también cambia el nivel de tecnología y obviamente los niveles de trazabilidad. Por supuesto, obviamente, ya hay un cierto nivel de estandarización en cuanto a el seguimiento y a la lectura que hace que de alguna manera pueda definir o pueda mezclar diferentes partes, componentes o diferentes tipos de soluciones de tecnología utilizado para muchas aplicaciones. Entonces, hemos encontrado proyectos de RFID entremezclados o compañías que atienden el sector farmacéutico, sector de alimentos, sector digamos, de cuidado personal. En el caso, por ejemplo, de los compañeros, yo he tenido experiencia con México, he tenido experiencia con Guatemala en este momento, con algunas empresas de Centroamérica que han venido, digamos, evolucionando en sus centros de distribución y que mezclan diferentes tecnologías que ya estaban aprobadas en otras soluciones. Entonces, digamos que ahí pueda que tengamos ciertos niveles ya de estandarización en el mercado, en el caso también de las impresoras, de los dispositivos periféricos, en el tema, como les decía, de los elementos que me permitan monitorear. Vamos a mirar en el RFID que también hasta los TAC que tenían problemas con temas de fluidos, temas de líquidos, que el líquido absorbe la radiofrecuencia o de metales, también ya empiezan a evolucionar. En el sector de salud vimos mucha aplicación ahora en el tema esto lo saqué de varias presentaciones, una de unos colegas que estimo mucho, de México, precisamente en el tema de la pandemia, con respecto al tema de la trazabilidad, las muestras de sangre, el tema de seguimiento a pacientes, todo eso, pero pues digamos ahí y evoluciones de detección. El componente fundamental de detección en un TAC es el dispositivo de detección de la señal de la onda de radiofrecuencia por modulación en AM o FM. Y hay evoluciones a nivel de sustrato, características del componente, como en el caso de usar diodos Schottky, por ejemplo, para bandas de frecuencia de mayor calado y tener soluciones, por ejemplo, para seguimiento a este tema de componentes y pegados, ¿no? Fíjense, los pego y a pesar de que la señal de radiofrecuencia la absorbe mucho el líquido, en este caso un banco de sangre o lo que sea, una muestra, puedo tener soluciones avanzadas. Y bueno, desafortunadamente, pues esto es una abrebocas al tema de lo que corresponde a las soluciones de radiofrecuencia para la identificación de componentes. El gran avance, si me permiten unos 5 o 10 minuticos más, el gran avance lo tenemos en el tema de retail y de logística, porque obviamente pues las características de trazabilidad pues es mucho más grande, ¿no? Entonces hemos encontrado soluciones desde manejo de inventario, conteo de productos, el tema de picking avanzado, digamos, en el tema de auditorías, en el tema de poder hacerle seguimiento
a las mercancías, en el caso de puntos de venta, góndolas, o en el caso de lo que les decía de los pallets. En cadenas de suministro, pues está todo el tema de recepción y envío de mercancía, todo el tema de la gestión óptima de las órdenes de pedido. Y bueno, en el tema de cadenas de frío también, ¿no? Vamos a ir mirando temas que empiezan a ir siendo aplicados, pues en el tema, bueno, aquí hay unas aplicaciones de control de animales, de salud y finanzas y en el tema de supply chain, pues obviamente hay un gran avance en el tema de la sistematización, la automatización y sistematización. Automatización porque yo puedo automatizar de manera rápida todo el tema de la gestión de los SKUs, en el tema de poder, que ahí pues obviamente hay sí hubo un despegue grandísimo frente al tema de códigos de barra, del UPC y de los códigos EAN en el tema de lograr captar un volumen mucho más grande, mucho más rápido, el tema a nivel de señal, pues de componentes, de tags en una sola lectora. Entonces, y si a eso vemos que las lectoras, yo puedo combinarle 8 puertos, 8 antenas a una sola lectora, pues obviamente abarato bastante el proyecto y lo puedo desarrollar directamente en las diferentes áreas, componentes de recepción, almacenamiento, picking, en el tema de trazabilidad a nivel de producto, en el tema de envío también, obviamente de preparación de las órdenes de pedido, que también obviamente estamos muy enfocados en este tema de apoyar todo el tema de unificación de carga y obviamente hasta lograr captar información pues mucho más específica del producto. Incluso lo puedo manejar a nivel de vehículo, dentro del vehículo puedo ir a hacerle seguimiento a la trazabilidad del producto y aparte del GPS que tiene el vehículo como tal, ¿no? O sea que puedo optimizar la trazabilidad a nivel de partes componentes, a nivel de unidades de carga consolidadas como es un pallet o unidades de carga suelta dentro de un mismo vehículo y llegar a soluciones que pues vienen de otras partes, por ejemplo, en la domótica o en el tema de seguimiento de vehículos escolares, etcétera, todo el tema por supuesto, en el tema de paletizado, vamos a ver, nosotros representamos software y algunas soluciones de paletizado inteligente, entonces vamos a mirar una gran aplicabilidad en el tema de paletizado, desde la preparación de la orden de pedido, el shipment, toda la parte de control de inventarios y obviamente la gestión. Lo vemos mucho en el tema de retail, vamos a ver mucho en el tema de seguimiento a las cadenas de abastecimiento y obviamente hay un tema que tiene que ver con las diferentes modalidades de aplicabilidad del RFID en todo el tema de la cadena de supply chain, ¿no? Hay incluso tiendas, centros de distribución, donde ya hay tecnologías diversas entremezcladas para hacer el seguimiento y la trazabilidad del producto, ¿no? Lo mismo en el tema de vehículos. Bueno, alguien me decía, pero ¿esta vaina qué? Tú me vienes a hablar es de cadenas de abastecimiento, de logística, de centros de distribución. Centros de distribución tiene todo. Tiene gestión de flotas, tiene gestión de mantenimiento, tiene gestión de parqueo. O sea, alguien me decía, no, pero no me hables de gestión de parqueo, de los famosos sistemas de pago automático. Ya lo estamos viendo en un centro de distribución aplicados al tema el tema de contactless a nivel de smart cards, acuérdense que, bueno, obviamente combina tecnologías NFC con tecnologías de RFID y yo puedo tener en una misma tarjeta RFID con NFC y manejarla con la misma tarjeta, sistemas de monitoreo, sistemas de seguimiento, identificación a nivel de áreas prohibidas, etcétera, el tema y hasta llegar obviamente a algo que pues, a muchas empresas, sobre todo de servicios logísticos, les interesa, que es el tema de seguridad de vehículos, en el tema de control y monitoreo, se pueden hacer seguimiento. Veía una aplicación ahorita en la web hace poco de una presentación que hicieron los señores de México de seguimiento a llantas, todo el tema de poder identificar a través de una unidad microcontroladora, captar toda la información. Bueno, aquí viene un tema bien interesante en el tema de retails, muy importante porque y de hecho Walmart, si estudian la historia de RFID, Walmart fue uno de los pioneros en el tema de implementación de RFID a nivel masivo, obviamente con algunas entidades
IBM que empezó pues muy interesante a nivel de tags con sus dispositivos de almacenamiento y que generó un avance importante, pues le cedió eso al tema de Sensormatic. Aquí tenemos Intermec, equipos y soluciones de alta gama, obviamente, y de equipos que pueden entremezclar ya lectores integrados de diferentes dispositivos, Zebra, Nordics ID, Unitec, etcétera. Y a nivel de comparaciones, por ejemplo, si yo cojo un catálogo de Intermec, ¿cuáles serían las características a nivel de lectoras, capacidad de puertos, capacidad de poder integrar con protocolos de comunicación Wi-Fi, características de puerto a nivel serial, si necesito comunicarme con la red LAN, si puedo tener un número adicional de antenas o puedo entremezclar dispositivos handheld con dispositivos de lectoras, etcétera. Y bueno, todo el tema de las diferentes aplicaciones que hay en un centro de distribución hoy en día, ¿no? Puedo definir cualquier cantidad. Bueno, este es el tema aquí no voy a profundizar de los avances en la microelectrónica que permiten, lo que pasa es que esta es una presentación de nosotros muy completa y obviamente y no está todo. O sea, aquí obviamente viene el tema de implementación. Aquí comentarles un poco a estos dos señores, David Elbrock y sobre todo este señor Sanjay Sharma, que fueron los pioneros en el tema de la implementación de los primeros dispositivos de RFID ya para la logística, o sea, ya enfocados hacia temas de logística, donde en ese entonces el MIT y otros centros de investigaciones lograron, fíjense, el nivel de resolución y el nivel de sofisticación en ese entonces y el tamaño, ¿no? Fíjense la comparación con una moneda, hasta llegar incluso a este dispositivo que están viendo acá, que está en una uña y que puede ser utilizado en lo que les decía, un producto demasiadamente pequeño como un lápiz labial, un delineador y hacerle seguimiento, ¿no? Lo mismo en el tema, y aquí viene un tema muy interesante, pero no nos da el tiempo para mirar todo el tema de codificación. Lo que sí es importante de comentarles es que, así como una evolución en lo que es digamos, los estándares de EPC para la codificación de producto, pues a nivel de RFID, pues se logró impactar en el manejo de un número adicional de productos a nivel de lograr este nivel de volumen, ¿no? Cuando estamos hablando de 36 bits y tú lo combinas, la combinatoria en hexadecimal, pues logramos afianzar un volumen mucho más grande de información, ¿no? Lo mismo en el tema de arquitecturas, comentarles, no puedo terminar sin decirles pues que obviamente esto no es solo temas de electrónica, de sensado, lectoras, etcétera, sino que pues obviamente de aplicaciones, ¿no? Todo este tema va hacia una arquitectura que debe ser implementada con base en unos estándares a nivel de captura de la información, de procesamiento, que ya se acerca a tiempo real, o sea, procesamiento en muy corto plazo para lograr, por ejemplo, consolidar un inventario, hacerle seguimiento a una orden de pedido, hacerle captura a un nivel de servicio, por ejemplo, de qué tan eficiente es mi tiempo de respuesta en mi centro de distribución, hasta llegar pues obviamente a esto que les estoy comentando de poder afianzar o entremezclar diferentes tipos de tecnología, serial, RFID, automatización, Modbus, etcétera, diferentes tipos de protocolos manejados en una misma red, etcétera, y llegar obviamente al tema del middleware, ¿no? El RFID del middleware conlleva a no solo mirar la parte de hardware y de comunicación a nivel de protocolo, sino ya el tema de gestión de la data, todo el tema del framework y ya manejar soluciones de identificación de producto aunado a la base de datos de consolidación de información que vienen desde el ERP, del WMS, del TMS para el tema de trabajar a aplicaciones ya de presentación de la data en la web, etcétera, donde obviamente pues ya hay soluciones en la nube, cloud, ¿no? Y ya hay estándares que empiezan a definirse, la IEEE 1451 para los diferentes tipos de... fíjense que, por ejemplo, hay soluciones que ya lo capta, lo regresa IBM o Microsoft o
o compañías ya que empiezan a hacer uso, en este caso IBM, que le interesa mucho en este tema de la trazabilidad, con sus soluciones de WebSphere, que muy seguramente va a complementar lo que ya les estaban hablando ayer del tema de blockchain y de trazabilidad, hasta la parte componente de producto. Fíjense que aquí estamos en el micromundo de la logística a nivel de lo que es la parte de soluciones. Y obviamente aplicado obviamente a la analítica, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Aquí hay un tema, pues ya Saludos, que Oscar. no. Hola, ¿qué más, ingeniero Luis? Me alegra muchísimo escucharlo. No sé dónde lo estoy saludando, sino que muy interesante y como vamos a una margen para preguntas, yo Sí, te digo la primera aquí como para participar por esta sola vez. dale, A dale. las empresas, en esa migración que estabas hablando, te hago la inquietud que una de las empresas, ¿usted qué está haciendo? No, estoy pensando un proyecto de captura de código de barras para implementar para bodegas. Y el otro, o sea, que todavía como porque en RFID hace tiempo existe esa lentitud, esa, todavía estamos muy incipientes y las poquitas empresas que han implementado RFID, más de consumo masivo, algo irreversible, ¿a qué Mm. se debe? O sea, todavía hay como una resistencia, no es el costo porque ya la etiqueta queda más barata, es algo irreversible con la parte de trazabilidad, visibilidad, que está muy clara con otras tecnologías. Entonces yo te digo, fuera del RFID, ¿qué puede seguir más? Como algo más como inteligencia artificial aplicar la trazabilidad, o hasta ahí llegamos para estar en línea, como que el producto sea un ser viviente desde que se produce, incluyendo hasta que se devuelve. O sea, que veo Sí. como que el tema todavía está ahí parqueado y las empresas poco a poco, pero no con esa, pensábamos nosotros, una rapidez por esa maravilla que es no tener un código alfanumérico, sino como escuchar un USB en música, que yo tengo todo lo que yo quiera, aquí todo lo que yo quiera almacenar en ese dispositivo me da la oportunidad de saber mucho más del producto a lo largo, porque es un ser viviente que se detecta o se identifica o se a lo largo pues va con el sensor. Entonces uno dice, ¿cómo estamos? Porque yo todavía Ujú. veo que eso está un poquito quieto. Quería tu opinión en esa pregunta y ya a la parte de las preguntas de los compañeros, ya que por tiempo, Dale, pues ya, sí, sí, por tiempo, sí, sí. Sí, este es un tema dale, muy largo muy amplio. para captar solo en una hora, pero trato de reducirlo y estamos muy sintonizados, Luis Aníbal, porque precisamente di con, con el slide de hacia dónde va esto, ¿no? Que es Sí, básicamente, digamos que ya en la evolución de las tecnologías a nivel de componentes como elementos de comunicación y de sensores, ¿no? Porque obviamente también en el tema cuando uno habla de sensado, yo soy un apasionado como electrónico, obviamente el tema de sensores, ¿no? Todo el tema de sensores actuadores, todo este tema porque en un centro de distribución no voy a censar solamente producto, ¿no? Censo variables, entonces censo temperatura, censo condiciones y sobre todo si es en alimentos, etcétera, caducidad, etcétera. Viene un tema y es que en el tema de censado, en el tema de electrónica, en comunicaciones, ya los estándares están. De hecho, Colombia, digamos, hay un avance, hay compañías de las que por lo menos yo atiendo, veo que hay un gran interés. Lo que tú dices es cierto, a veces hay el temor de hacer las inversiones y obviamente de mirar hacia dónde más va esto, ¿no? Muy seguramente aquí viene un tema de cómo implementar un proyecto que al final les muestro dos slides, pero básicamente es eso, o sea, lograr identificar si realmente no en el componente físico estoy preparado, sino yo diría que en el componente lógico, en el componente de mis arquitecturas de información, en mi middleware, en mi información, cómo yo capto de mis diferentes componentes. Si hablamos, por ejemplo, de SAP, que tiene sus módulos de supply chain, RP, etcétera, WMS, ¿cómo se integra eso? ¿Cómo podría integrarse eso a los avances de estas tecnologías, tanto en la parte de aplicaciones como en la parte también física, ¿no? De llegar a poder como sintonizar con mis requerimientos de gestión de inventario, de trazabilidad, etcétera. Entonces, eso por ese lado, yo creo que ahí es donde va a marcar mucho esta parte del software, de cómo las arquitecturas empiezan a evolucionar. Traté de traerles, pues, digamos, como la que más componentes vamos a ir mirando, que es la
la parte de negocios, porque esto está amarrado, pues obviamente un tema de planificación, de estrategia, donde yo tengo que implementarlo mirando mi modelo de negocio y mirando si realmente esto me va a generar un beneficio para poder lograr identificar cuáles son las soluciones, ¿no? Entonces, yo diría que es eso, la parte de lógica, donde vamos a tener que empezar a trabajar. Todo este tema de monitoreo, bueno, aquí está, por ejemplo, el market global, que ya estamos hablando de billones en el 2021 del orden de crecimientos, y bueno, este fue lo que más, el más avanzado, el slide más avanzado que lo actualicé con respecto al anterior, porque esto es una presentación que viene madurando desde hace ya varios meses, y es el tema de lograr oportunidades de implementación y de diseño y de proyectos de ese orden, 17.5 billones esperados, digamos, en cuanto a proyección. Y es esto, o sea, básicamente el framework, la arquitectura, las características del RFID como dentro de la logística, es eso, es identificar las oportunidades desde el punto de vista estratégico, táctico, porque obviamente hay mucha parte operacional, de la parte de operaciones, y táctico porque va a intermezclar los dos mundos, desde el mundo del negocio al modelo de negocio, de lo que yo requiero con el RFID, a lo que yo tengo en este momento en cuanto a dispositivos, a tecnología, qué tan maduro tengo yo mi tecnología para poderlo implementar. Y Ingeniero bueno, Oscar, por sí, ejemplo, aquí en el chat el señor José Luis Bandera, él pregunta, ¿qué desafíos y consideraciones deben tenerse en cuenta al implementar sistemas de tecnología RFID en centros de distribución, especialmente en relación con la interoperabilidad y la seguridad de los datos? sí, es una muy buena pregunta y complementa lo que estaba diciendo ahorita, nos estaba diciendo el ingeniero Luis Aníbal ahora, que en cuanto a retos, ¿no? Y es el tema de que esto no se queda así, sino que pues obviamente muy seguramente vamos a tener que escalar esto a temas ya de lo que ya estoy avanzando en mi supply chain, ¿no? Porque pues ya vemos que todo el mundo está pensando en Big Data, analítica, integrar sus esquemas de IoT a la logística e incluso llegar, bueno, yo no me atrevería todavía a hablar de inteligencia artificial aplicado directamente a esto, porque esto es un tema muy de operaciones, pero que sí vamos a llegar a cumplir en esos retos, ¿no? Vamos a tener que llegar a integrar estas soluciones y de hecho precisamente aquí nos recomienda, y este es el último slide mío, es el tema de optimizar unas buenas prácticas, ¿no? Las tecnologías, incluso ya tecnologías de facto como RFID, porque esto no es nuevo, esto, cuando hablemos de tecnologías RFID estamos hablando de más de 20 años ya, pero obviamente ya aplicado a la logística en su tema de masificación y costos, implica lograr entender el modelo de proyecto, desarrollar un proyecto desde la planificación, ¿no? De entender cuáles serían los retos, como decía ahorita el colega, pues precisamente es eso, o sea, poder entender que esto va amarrado a una evolución que ya tenemos en el supply chain. O sea, yo no puedo decir que voy a implementar RFID y que lo puedo hacer, claro, obviamente, solamente para manejar una pequeña bodega, un almacén, que lo hago, obviamente lo hago, y de hecho la recomendación es empezar a hacerlo, sino que ya el RFID está metido en todo, o sea, está metido en los centros de distribución, como bien decías tú, en el tema de poder generar soluciones que vayan acorde a lo que yo ya tengo en mi supply chain, en mi centro de distribución. Entonces, si tengo evolución ya en mis sistemas, mis esquemas de picking, ya estoy haciendo voice picking o si estoy implementando tecnología de punta en el tema de gestión de inventarios para lograr implementar un modelo de JIT de justo a tiempo, o estoy migrando mi información hacia sistemas más avanzados como el WMS, que lo apoya muy fuertemente ahorita High Logistics en el tema de las empresas. Pues obviamente hay retos que tienen que ir acorde en el tema. Entonces hay unas prácticas que nos recomiendan y es lograr entender, ¿no? El tema de la implementación, manejar, digamos, unos estándares que permitan identificar las mejores prácticas para poderlo hacer de manera paulatina con base en el nivel de madurez que yo tengo en mi empresa
lograr obviamente reducir costos y no solo costos en el tema de mano de obra, que ahí también ese paradigma hay que romperlo. No, RFID es que se van a despedir un resto de gente porque eso se va a automatizar. No, el RFID no está para reducir solamente este tema de personal, el RFID está para manejar y reducir costos a nivel de reprocesos, a nivel de identificación y de trazabilidad, a nivel de gestión de las órdenes de pedido de manera mucho más rápida. O sea que hay, viene un tema ahí también interesante. Y la recomendación es precisamente eso, o sea, ir en la medida que voy avanzando y sintonizándome con la tecnología que tiene el centro de distribución, generar prototipos. Casi todos tú te metes al YouTube, hay muchos temas de empresas que ya han implementado integradores y te hacen siempre la misma recomendación. Evalúe el nivel de tecnología, los dispositivos, haga un prototipo, la. Pero yo diría que también hay un tema ahí bien interesante y es la parte del ciclo de vida de un proyecto en RFID, que es la parte conceptual, o sea, darle mucho más énfasis a la parte conceptual y de planificación antes de entrar a la ejecución. Y digamos como que invertir un poco más de tiempo, incluso hasta de recursos, para ver el nivel. Bueno, alguien me dice, bueno, pero si yo tengo mi personal capacitado en escáner y lectoras y me está manejando voice speaking, ¿yo por qué tengo que invertir, por ejemplo, en capacitación del personal? Pues sí, hay que capacitar el personal para afianzar y para absorber de manera efectiva una tecnología como RFID, porque obviamente van a haber estándares, pero también y de prácticas que puedo, digamos, una empresa como High Logistics, nosotros lograr, digamos, afianzar en su compañía, pero también, obviamente, está el tema de grado de madurez, el tema del manejo de los dispositivos, etcétera, dentro del modelo de negocios y dentro del funcionamiento que tiene, pues, obviamente, todo este tema de supply chain integrado manejando RFID. Vamos a ver que RFID tiene diferentes esquemas de aplicabilidad en un centro de distribución. Puedo arrancar con lo que más me está doliendo o puedo arrancar con lo que más quiero sistematizar, digamos, a mejorar o auditar, porque también puedo auditar y ir como creciendo, ¿verdad? Entonces hay unos retos, para terminar de contestar la pregunta, que tienen que ver también con esa forma como yo absorbo la tecnología, la integro con lo que ya tengo, porque es que no puedo generar una cosa que a su vez me vaya a generar otra inversión en más software, en más cosas, en más aplicaciones, si la puedo de pronto de alguna manera afianzar a lo que ya tengo. Entonces, esa es una recomendación que todo, no solo yo y no solo Luis Aníbal y todo el equipo de Logistics te hace, sino todos los consultores en que trabajamos en este tema de implementación de nuevas tecnologías, fundamentalmente RFID, te van a hacer. O sea, siempre lograr afianzar la solución, irla llevando de la mano y obviamente irla aplicando a lo que se tiene. Entonces, hay un análisis, unas ventanas de análisis de diagnóstico empresarial, de metodologías que se pueden implementar. Incluso podemos combinar metodologías sencillas de análisis, de diagnóstico, entremezcladas con temas de calidad, ciclo PHBA o un modelo de Six Sigma, muy sui generis, muy aplicado al tema de esto de RFID, y mucho de asesoría, de conocimiento con el integrador que ya tenga la experiencia y que haya desarrollado verdaderamente proyectos para el modelo de negocio y sobre todo el sector con el cual estamos trabajando. Bueno, si tienen alguna otra pregunta o cualquier información adicional con High Logistics, obviamente con Camila y obviamente también pues nosotros desde el punto de vista de empresa, también sponsor del evento, obviamente nos unimos a High Logistics para el tema de cualquier proyecto que tengan, lo podemos mirar con el ingeniero Luis Aníbal. Y aquí están mis datos de empresa, corporativos, y pues también con High Logistics, por supuesto, que somos partner desde hace muchos años ya para el desarrollo de proyectos. Estamos afianzando mucho este tema. Sigo también promoviendo, al igual que Camila y Luis Aníbal, el tema de
este diplomado que viene, que es bien interesante porque el tema de desarrollo, ayer que estábamos viendo el blockchain, ninguno de estos componentes se da y se los recomiendo afianzar el tema de las capacidades de aprendizaje de las empresas. Eso es lo que marca la diferencia. Mire, las tecnologías están y ya llevan muchos años en el mercado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo dijo el viejo Peter Drucker antes de morirse. O sea, la capacidad de aprendizaje de las empresas. ¿Y cómo desarrollo capacidad de aprendizaje? Pues obviamente capacitando el personal, diplomados, cursos, seminarios, el tema de esta gran, yo diría, el gran regalo que nos hace Luis Aníbal como autor de ya más de 10 libros de logística, con un impacto, lo veo gente en Latinoamérica, en Centroamérica, conociéndolo ya de primera mano a él, en las librerías, todo, y él les entrega la información casi que gratuita. O sea que esto es un tema realmente para pensar, para meditar sobre el tema de si yo quiero afianzar tecnologías como RFID, como blockchain, como el tema de nuevas tecnologías para la sistematización del supply chain, pues hay que capacitarnos primero que todo, hay que discurrir en el tema de la tecnología, discurrir en el tema de los procesos, en el tema de cómo afianzar eso con respecto a lo que ya tengo a nivel de mis sistemas de información. Y yo diría, Luis Aníbal, y me despido con esto, el tema de poder lograr desarrollar capacidad de análisis, que es lo que estamos tratando por ejemplo, en un jefe de logística debe tener una capacidad de análisis para la toma de decisiones. Un líder de proceso, un sistema de cubicaje de producto, en un líder de inventario, de gestión de inventario. ¿Por qué aplico RFID? ¿Para qué lo aplico? Y eso pues requiere obviamente de un conocimiento y que la compañía empiece a desarrollar capacidad de aprendizaje y eso le va a generar resiliencia, adaptabilidad a los cambios que estamos viendo en el entorno de lo que es el supply chain hoy en día, en los centros de distribución. Perfecto, ingeniero Oscar. Bueno, como siempre, muy agradecidos todo el equipo de High Logistic Group con sus intervenciones. Cabe resaltar que él también es docente de High Logistic Institute. Entonces, muy interesante también toda la línea del tiempo que nos dio hoy en una horita del RFID, lo que está sucediendo ahora y lo que vendrá y lo que nos faltó. Entonces, ya para finalizar, vamos a responder la pregunta de Hernando Torres. Él le pregunta, ingeniero Oscar, ¿el sistema de RFID se puede instalar a productos que salen a una temperatura de 900 grados centígrados? Es una buena pregunta. Sé de dispositivos de tags que lograr un alto nivel de temperatura. 900 grados centígrados tendríamos que revisarlo y te puedo investigar. Camila, anótame por favor el dato de él y yo te investigo mañana mismo si ya hay, sobre todo en la parte de comercialización, porque sé que en la investigación obviamente ya hay muchísimo en el tema de tags, porque obviamente el tema ahí es la tecnología, el avance en las tecnologías de tags que logran, bueno, esa es otra cosa interesantísimo y te agradezco la pregunta porque una etiqueta no lo va a hacer, nunca lo va a hacer, o sea, la etiqueta es papel que se humedece y etcétera, bueno. Luego hubo un avance también en ciertos niveles de tecnologías que podían capturar información de variables en el tema de entornos en bajas y altas temperaturas. Pero este tema del RFID lo que hizo fue afianzar investigación avanzada en dispositivos que logran estar y captar información en ciertos ambientes muy agrestes, muy complicados, como en este caso de temperaturas de ese orden, ¿no? Pero te averiguo, no me aventuro a decirte que sí. O sea, sí sé que logran temperaturas muy altas, por lo menos de lo que yo he visto, no he manejado. Si bien estuve en los cuartos fríos de los frijoles de allá de Cali, de esta empresa de investigación, la que queda ahí llegando al aeropuerto de... CIA, ah, el CIA. del CIA, gracias, del CIA.
Yo estuve en los cuartos fríos y mirando el tema de las vulvas y bueno, estoy hablando hace muchos años, por eso no me acordaba, que son muy queridos, decía además, que alcancé a hablar o interactuar con varios investigadores en Londres y en otros países. Eh, eh, en el CIAD se estaba ya pasando a tecnología RFID para hacer censado en los cuartos fríos, ¿no? Y en el tema de temperaturas altas, en el tema de hornos, para mirar el censado de ciertas variables de productos, pero ya te estoy hablando de 300 y pico de grados más o menos. Lo máximo que he llegado yo, ya hablar de 800 por responsabilidad y obviamente por seriedad, que es lo que nos caracteriza a Logistic también, el tema de verificar primero, ¿no? En la fuente. Verificar primero en la fuente y te mando los datos e incluso te puedo mandar los white papers de investigación, si es del caso. Listo, ingeniero Oscar. Perfecto. Bueno, no siendo más, nos despedimos de esta tercera conferencia y nos vemos mañana. Recuerden, Vale. mismo link, misma hora, con el ingeniero Luis Aníbal Mora y el tema cadenas de abastecimiento 4.0. Muchísimas gracias por su asistencia para los que nos han acompañado toda esta semana y a los que nos acompañaron el día de hoy. Oscar Mondragón tiene la manito levantada. Señor Oscar, adelante y finalizamos con usted. Dale, Oscar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. En el tema del sistema RFID, ¿tienen actualizaciones que se ejecuten, tienen que cambiarse cada cierto año la evolución? ¿O es que si tú lo implementas un año, el tag y todo el sistema que conlleva el RFID te puede durar por cierto tiempo? Sí, digamos que hay un ciclo de vida, ¿verdad? Tú vas a encontrar ciclos de vida de avances los tiempos de caducidad de los tags es muy alto, es grande. Pueden estar hablando de muchos años. Ya es el tema, digamos, digamos, a lo que hemos visto en los últimos avances, sobre todo en el retail, es el nivel de información que tú quieras darle, pero tú puedes tener un proyecto de RFID de muchos años y de vieja data que no requieren actualización como tal. ¿Qué pasa? Que el middleware empieza a avanzar, te puede estar solicitando de pronto el uso de algún componente adicional de información en el modelo de la codificación del tag. Y ahí sí implicaría de pronto revisarlo en detalle si toca hacer un avance y hacer el cambio a nivel de tecnologías. Pero es el ciclo de vida ya en ejecución. Obviamente, como todo ciclo de vida, pues va a llegar a un tema de terminación y de reingeniería, pero yo diría que es más por el tema de lo que tú quieras ya empezar a avanzar en cuanto a capacidad de trazabilidad o de otras aplicaciones o de usos que quieras darle a esa misma identificación de componente. Habría que mirar, como te digo, el modelo de negocio, el sector, ver en dónde te estás metiendo y ver si nos toca revisar si hay que tener cambios en las lectoras, por ejemplo, o en las capacidades a nivel de protocolos, por ejemplo, si ya quiero avanzar e integrar eso con otras soluciones de mi red de datos, de información, etcétera. Digamos que si los tags te sirven, yo diría que la evolución sería en las lectoras y para de contar y mirar el tema pues ya de protocolos y de comunicación, ¿no? O sea, la parte de redes. Pero si requieres ya captar mayor información o establecer otro nivel de codificación, tendríamos que llegar incluso hasta los tags, hasta el tema de lectoras. Y también el tema de la evolución de que hemos visto también, ¿no? En algunas bodegas donde hay movimiento, donde hay reingeniería de procesos, donde hay rediseño del layout, etcétera. Bueno, entonces toca cambiar el tipo de antena, ya hay interferencia con señales, entonces toca mirar o abaratar costos, entonces tener una lectora que me permita manejar un número mayor de antenas en un solo proyecto. Y ahí sí hay que hacer reingeniería un poquito y mirarlo en detalle, ¿no? Pero básicamente es eso, o sea, si lo requieres, bien, si no,
es ya el tema de la evolución y obviamente el software sí va evolucionando cada día más y obviamente vas a encontrar versiones diferentes de middleware, ¿no? Perfecto, ingeniero Oscar. Bueno, por acá por el chat, muy agradecidos con usted por toda la información que nos compartió el día de hoy. Y ya, pues con esto nos despedimos. Que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. ¿Listo? Un gusto, Muchísimas gracias. un abrazo a todos. Chao, Feliz chao. noche, Buen muchísimas descanso. gracias. Vale, un abrazo. Muchísimas gracias. Sí, Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Cuídense mucho, un abrazo. Vale. hasta luego.